Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a trabajar esta picia glauca, que es la que tenemos aquí, que es bastante grande y es muy tupida. Nos va a venir muy bien para hacer diferentes tipos de capas. Y lo primero que vamos a ver es con qué tipo de herramientas vamos a trabajar esta picia. Lo primero es las podadoras de corte cóncavo, que suelen estar de aquí, ¿vale? Que son las de sirve pues, para quitar ramas gruesas. Luego la siguiente herramienta que tenemos aquí es la de las tenazas cóncavas, que sirve pues, para quitar tocones y vaciar heridas. Luego las tijeras largas, que nos sirven pues, para quitar ramitas, ¿vale? Para ramitas que no sean muy gordas. Tenemos aquí también el cortalambres, que para esta picia pues, vamos a utilizar bastante largo. Y luego tenemos aquí pues, unas pinzas largas que tienen pues, diferentes usos. Esta, por ejemplo, tiene rastrillo, que esta nos va a venir muy bien ahora para peinar lo que son las raíces. Luego tenemos también distintos tipos de alambres, ¿vale? Distintos grosores, porque aquí hay ramas que son más gruesas y algunas pues, que son más finas. Entonces tenemos que utilizar alambre de distintos grosores. Y por último, lo que tenemos aquí es el fil transparente. El fil transparente que yo creo que algunos que hayáis visto mis vídeos pues ya sabéis para qué sirve. Ahora lo explico un poquito. Bueno, pues vamos a trabajar esta picia de estilo vertical formal, que es el estilo chocal. ¿Qué significa? Pues para que todos los entendamos, es el tronco recto en forma de cono. Y os preguntaréis, pues, ¿por qué este estilo y no otro? Pues muy sencillo, porque la conicidad de este tronco y lo grueso que es en la base es muy difícil de encontrar pues, en un vivero. He tenido la suerte pues, de encontrar esta pieza que es perfecta para este estilo, ya que es muy gruesa, lo que os he dicho abajo, y va haciendo forma de cono hacia arriba, o sea, es muy buena. ¿Y se podría hacer otro tipo de estilo? Sí, pero creo que este es el mejor estilo que le va a este árbol. Ahora que hemos visto la forma que le vamos a dar a esta picia, vamos a empezar a sacarle de la maceta. Entonces, le sacamos de la maceta y vemos lo que os decía antes, que tiene un tronco muy potente, muy grueso, es muy recto y vamos a empezar pues, a pinar las raíces para ver qué nos encontramos en el nevari. El nevari es la base donde empiezan las raíces. Entonces le vamos peinando. Vamos poquito a poquito y vamos desmenuzando un poquito las raíces. Ya os digo, para ver qué nos encontramos en la base del tronco. Ahora que tenemos pinado lo que es la base de la picia, lo que vamos a hacer va a ser meternos un poco en la base de donde están las raíces, o sea, la parte de abajo. Entonces le vamos pinando para ver qué nos vamos encontrando también en la base. Lo bueno que tiene esta picia es que no nos estamos encontrando con raíces muy gruesas, y esto para el cultivo es muy bueno porque hay algunas veces que tienen una raíz muy gruesa y es la que alimenta todo el árbol. Esta se ve que tiene raicillas muy finas desde la base y nos va a venir muy bien para el tema del cultivo del árbol. Ahora ya que más o menos tenemos un poquito peinado lo que es todo el cepellón, no nos hemos metido mucho, luego nos meteremos un poquito más en los laterales, ¿vale? Pero ahora para trabajar el árbol no vamos a estresarlo mucho. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es lo que os había dicho antes. Con el fil transparente vamos a envolver lo que es todo el cepellón. ¿Por qué lo envolvemos? Pues porque esto lo que va a hacer es que a la hora de trabajar el árbol, todas estas raíces que están expuestas se nos pueden deshidratar. Y hay muchas veces que algunas son importantes, se alimentan alguna de las ramas que vamos a quedarnos. Entonces, le vamos a girar bien con el fil transparente para que no se nos deshidrate las raíces.
Esto es un truco que aprendí cuando estuve yendo a los concursos nacionales, ya que a donde se trabajan los árboles suele hacer bastante calor porque está el aire acondicionado y eso deshidrata mucho las raíces. Entonces, ya que el árbol es un ser vivo, lo suyo es tener muy en cuenta que se nos puede deshidratar. Es muy importante hacerlo porque en este sí que vamos a tardar bastante. Este lleva bastante alambrado y vamos a tardar bastante. Bueno, una vez que ya le tenemos bien con film transparente, ¿veis? Así ya no tenemos peligro de que las raíces se deshidraten. Y ahora podemos seguir trabajando el árbol tranquilamente. Vamos a limpiar esto un poquito. Voy a cortar el vídeo para limpiar esto un poquito. Ahora que ya tenemos limpia la mesa de trabajo, lo que vamos a hacer es empezar con la selección de ramas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las que nacen muy cerca de la base del tronco, es decir, como por ejemplo esta de aquí no nos vale. Entonces vamos a ir despejando para ir haciendo la selección de ramas que os decía. Es decir, esta muy chiquitita, esta por ejemplo muy chiquitita y no nos vale. Entonces esta la cortamos para empezar a ir viendo el tronco. Esta que tenemos aquí tampoco nos valdría porque crece en la base justamente de a donde está el levare. Entonces esta es inviable. Esta lo que podemos hacer es... Yo lo que suelo hacer es dejar la rama por si no nos viene bien para hacer un jean. Pero bueno, yo estoy viendo que aquí a lo mejor no nos hace falta hacer un jean. Pero bueno, por si acaso, como tenemos tiempo luego de terminar de cortarla, la suelo dejar. Ya os digo que si luego nos viene bien, podemos hacer un jean. Y seguimos pues hacia arriba cortando ramitas. Esta, por ejemplo, más chiquitita, la cortamos. Luego ya veremos si esta, por ejemplo, nos vale para el diseño. Ahora seguimos por aquí. Esta, por ejemplo, es también muy buena, lo único que no nos serviría porque crece también en la base. Entonces, cortamos y seguimos con la selección de ramas. Esta otra que tenemos aquí, si nos damos cuenta pasa como la anterior, como la que hay allí. Esta crece justamente aquí, a donde empieza el nevar. Entonces esta también haríamos lo mismo. Esta, sin embargo, como crece muy baja, esta sí que directamente la vamos a cortar y no voy a dejar para hacer ningún jean. Seguimos limpiando y seguimos hacia arriba. Vamos limpiando las ramas, de las ramitas que tenemos más chiquititas muertas. Y vamos yendo hacia arriba. Esta no sé si para el diseño nos podría valer, porque crece también muy baja, pero el nacimiento de la rama lo tiene muy bajo, entonces esta también directamente la vamos a quitar. Tenéis que tener mucho cuidado a la hora de cortar y pensar muy bien si nos puede venir bien para el diseño o no la rama que quitemos, porque una vez que la cortemos ya no tiene solución, ya no la podemos pegar. Esta también la vamos a quitar. Vale, crece también muy abajo y yo creo que por ahí ya vamos a empezar a ir casi calambrando. Esta de aquí es muy fina, no sé si se aprecia, pero es muy fina. Entonces, como tenemos estas otras ramas que son más gruesas, lo que hacemos es cortarla. Ya que a la hora de ver el árbol, cuando esté ya terminado, vamos a ver aquí unas ramas muy gruesas, que es lo suyo, que es lo que hacen los árboles en la naturaleza. Según vamos hacia arriba, vamos viendo ramas cada vez más finas, y las de abajo son las más gruesas. Esta, con lo fina que es, no va a quedar bien a la hora que cuando tengamos ya acabado el bonsái. Aquí hay otra igual, que la quitaríamos, porque para las masas de verde no nos va a valer y nos pasa lo mismo, es muy finita y la quitamos.
aquí tiene ya ramitas muertas, ya que no entra el sol ahí, a esa parte del árbol, y el árbol lo que hace es irlas matando. Aquí podemos apreciar también que hay una raíz, ahí se ve mejor, que ahí tenemos una raíz en el cual está justamente debajo de una de las ramas que hemos cortado. Esta raíz aparte no la podemos dejar porque está muy alta, y vemos que no tenemos ningún tipo de problema porque justamente ahí se nota la vena que estaba alimentando esa rama que hemos quitado. Entonces, sin problema podemos cortar esta raíz. Y ahora lo que seguimos haciendo es aclarando las ramitas. Todas estas ramitas que están en la base de las ramas que hemos dejado, que nos valen para el diseño, las vamos aclarando un poco, ¿sabes? Las vamos cortando todas estas chiquititas. Aparte que estas están muertas, porque ahí no entra el sol y entonces el árbol lo que hace es secarlas. Entonces todas estas, con paciencia las vamos quitando. Ahora que vamos a empezar a alambrar el árbol, lo que tenemos que hacer es ver qué rama es igual de gruesa para alambrarlas. Es decir, estas dos, por ejemplo, son bastante gruesas y son iguales. Entonces estas vamos a empezar a alambrarlas. No podemos coger una rama que sea más fina con una rama que sea más gruesa, ya que si no vamos a coger el alambre de un calibre que sea muy fino y a la hora de alambrar el otro lado de la rama que sea más grueso, no vamos a hacer nada con el alambre. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Luego, a la hora de cortar el alambre para ver qué medida tenemos y no perder tanto alambre, lo que vamos a hacer es el total de lo que tenemos que alambrar, que es, por ejemplo, es toda esta línea, ¿vale? Lo que hacemos es un tercio, cortamos un tercio más grande, más largo de lo que tenemos que alambrar, para que así ni nos sobre mucho alambre, ni nos haga falta luego alambre. Entonces vamos a ver, la medida, y esta de por aquí. Vale. Le damos un poquito más y cortamos. Y ahora empezaremos a alambrar. Bueno, y ahora pues empezamos a alambrar. También hay que tener en cuenta que el alambre siempre vaya por fuera de las curvas de la rama que estamos trabajando, para que la sostenga bien. Si esto se hace por dentro, lo que hacemos es que el alambre se despegue del tronco y no conseguimos absolutamente doblar, no conseguimos nada para doblar la rama. Es normal que al principio todas estas cosas se nos pasen por alto y a la hora de alambrar pues nos damos cuenta que tenemos que haber alambrado de una manera, fijándonos en estas cosas que os he dicho, y luego tenemos que volver a desalambrar y volver a alambrar. Es normal, yo os digo que es normal porque a mí me ha pasado muchísimas veces. Esto yo os pongo un ejemplo como por ejemplo el aprender a conducir. Cuando tú aprendes a conducir, pues lo que te pasa es que cuando estás con el profesor no sabes si dar el pedal, si mirar el retrovisor, cómo cambiar la marcha, pisar el freno. Entonces todas estas cositas al principio nos hace un lío. Luego según vamos aprendiendo, pues van saliendo solas. Pero vamos, ya os digo que es normal, yo mismo he metido la pata muchas veces y os pasará hasta que controléis el alambrado. Bueno, vamos a seguir alambrando. Hay que tener mucho cuidado, ya os digo, de estas ramas y ver muy bien por dónde empezamos. Entonces, seguimos alambrando. Es muy importante tanto la mano esta, que es la que dirige el alambre, como esta de aquí, que es la que sujeta la rama. Ya que si no tenemos cuidado, muchas veces lo que nos puede pasar es que a la hora de girar este alambre al ser más gordo, partamos la rama. Entonces es tanto importante la mano que está sujetando y dándole giros al alambre, como la que está sujetando la rama. Aquí tenemos unas ramitas muertas que las cortamos para que no nos estorben a la hora de alambrar.
y la verdad es que no nos valen para nada porque están muertas. Entonces las quitamos, así no nos estorba. Y seguimos alambrando esta rama. Esta aquí está un poquito más complicada, porque ahí no se aprecia bien, pero ahí tenemos un conflicto de varias ramas. Lo que vamos a hacer va a ser dejar la que tenga más verde. Siempre hay que intentar dejar por la que tenga más verde. Esta tiene menos verde, como veis, y esta que hemos dejado pues tiene muchísimo más verde. A ver, la diferencia se nota, que hay menos y aquí mucho más. Entonces siempre hay que procurar, también viendo un poquito cuál es la que nos viene bien para el diseño, pero si cualquiera de las dos nos podría valer, lo que hacemos siempre es quitar la que menos yemas tiene y la que menos verde tiene también. Hay que tener mucho cuidado con estas ramitas finitas y seguir alambrando. Vamos poquito a poquito. Y esta ya, como son más chiquititas, esta ya por ejemplo la podemos cortar. Y si veis, por ejemplo, nos ha sobrado en una punta muy poquito de alambre y en la otra directamente pues lo hemos tenido injusto. Entonces ya veis que con esta medida de 1/3 del total de lo que tenemos que alambrar nos va a sobrar muy poquito alambre, entonces desperdiciamos muy poquito alambre. Vale, ya que tenemos aquí cortado el otro alambre, ahora vamos a empezar a alambrar. Y hemos dicho que vamos a empezar a alambrar esta y esta. Vale. Pues este es el mismo procedimiento que os he dicho antes. Con mucho cuidado, con esta mano, es que esta está aquí en el medio y no lo veis bien. Bueno, me voy con este lado. Con una mano sujetamos la rama y con la otra vamos girando. Así poquito a poquito vamos haciendo toda la rama. Esto hay que tener paciencia, no ir deprisa, porque ahora que estamos refinando un poquito con el alambre, luego ya cuando vayamos con el alambre más fino, tenemos que tener mucho cuidado de no quitar ninguna ramita chiquitita. Esta pasa lo mismo, la cortamos un poquito, y esta vamos a alambrarla. Esta lo que vamos a hacer, fijaos ya, es pasarla por arriba, porque como la vamos a girar hacia abajo, luego vamos a tener el problema que os había dicho antes. Y esto lo de siempre, despacito, con una sujetamos y con la otra giramos. La que está sujetando la rama también nos viene muy bien porque va separando las ramitas que tenemos más chiquititas, para no pillarlas con el alambre. Ya que luego a lo mejor a la hora de que nos eche por ahí alguna yema que nos interese para que tenga más ramificación, no le va a dejar el alambre. Entonces ahí vamos poquito a poquito. Vale. Ya vais viendo cómo vamos alambrando las ramas. Y ahora, bueno, lo que hay que hacer es seguir alambrando hacia arriba. Como tenemos mucho que alambrar, lo que vamos a hacer va a ser cortar el vídeo y cuando tenga alambrado toda esta parte de aquí, volvemos a conectarnos. Ahora que ya tenemos alambrado esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es ir creando los volúmenes del estilo Chocan. ¿Por qué he parado y no he seguido alambrando por aquí arriba? Pues muy sencillo, porque al hacer volúmenes tengo que ver cómo voy capeando esta zona de aquí, ¿vale? Junto con la zona de atrás también. Pero aquí, en la parte de arriba, tenemos demasiadas ramitas, hay muchas ramas chiquititas,
y como no veo lo que estoy haciendo abajo, tengo que seleccionar ramas aquí arriba. Entonces, cuando tenga esto ya diseñado, vamos a seguir alambrando hacia arriba. Vamos a empezar por esta rama de aquí, y esta la vamos a girar para acá, para ir acercando el verde a lo que es el tronco, ¿vale? ¿Cómo le acercamos el verde al tronco? Pues muy sencillo, haciendo curvas a la rama. De hecho ya le vamos dando movimiento y a la vez pues le vamos dando curva. Ahí la rama tiene que parecer como que está en caída, ¿vale? Ya que hemos formado algunas masas de verde, ¿vale? Estas de por aquí, las de atrás también están formadas las masas de verde, estas de por aquí, pero nos falta lo que es toda la parte del ápice. Entonces vamos a seguir alambrando de aquí para arriba, que ya nos quedaría muy poquito, para seguir haciendo las masas de verde. Entonces, como os he dicho antes, esta mano de aquí, que es la de atrás, es súper importante. Sujetar bien la rama para que no se nos parta. Y esta otra, pues lo que hace es girar el alambre. Esta otra de aquí la tenemos a medias. Que vamos, no sé si lo veis ahí un poquito bien. Lo que os digo, esta mano de atrás es súper importante, que es la que sujeta la rama, ya que eso es un alambre que es algo grueso, y si no estuviéramos sujetando la rama en esta parte de aquí, lo que haría sería al giramos, ¿no veis cómo se mueve la rama? Y al final partiríamos lo que es la rama. Una vez que tenemos ya alambradas estas dos ramas, lo que vamos a hacer va a ser colocarla en su sitio. Entonces, vamos a irla colocando. No sé si os fijáis ya que ahí ya se empieza a ver la masa de verde. ¿Vale? La recolocamos un poquitín más. Y ahí ya tenemos otra pequeña masa de verde. ¿Vale? El frente sería más o menos este. Y vamos a seguir hacia arriba. Ahora ya que hemos avanzado un poquito con el diseño y hemos creado más zonas de verde en la parte de arriba, ya tenemos claro hasta qué altura queremos que llegue nuestro bonsái. Entonces, de aquí para arriba, todo este ápice que tenía el antiguo árbol nos desaparece. Entonces procedemos a cortarle. Y esto es, por ejemplo, el ápice, la parte de arriba que no nos interesa. Y ahora, para seguir haciéndolo, una vez que tengamos ya alambrado toda esta parte de arriba, diseñaremos lo que es el ápice. Vamos a cortar un poquito el vídeo porque se hace muy largo. Hay todavía demasiadas ramas y hay que alambrar bastante. Ahora que ya tenemos alambrado toda la parte de arriba del ápice, pues vamos a empezar a diseñar el ápice. Bajaremos esta rama de aquí para que se vea toda una masa de verde todo lo de arriba. Entonces le vamos dando un poquito de forma. Vale, por eso va viendo un poquito mejor el follaje. Bien. Más o menos ahí estaría. Hay que seguir retocándolo un poquito, ¿vale? Pero como tenemos que trasplantarlo, una vez que lo tengamos trasplantado en su maceta, lo que vamos a hacer ya es darle el último toque a la masa de verde, para que quede bien refinado y acorde con la maceta. Bueno, una vez que ya tenemos la maceta, pues vamos a hacer el trasplante al bonsái. Lo primero que hemos hecho ha sido ponerle los alambres, estos alambres de anclaje, que son muy importantes, ya que a la hora de trasplantar el bonsái tenemos que tener mucho cuidado los primeros 15 días porque va a emitir raíces nuevas, y si se nos mueve el árbol un poquito por el aire, porque movamos un poquito la maceta, por lo que sea, tenemos el riesgo de que la cofia de la raíz nueva se nos parta. De esta manera nos aseguramos de que el árbol no se va a mover durante esos primeros 15 días. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es
ponerle estas rejillas, yo creo que se aprecia ahí muy bien, y se la vamos a poner en los agujeros que tenemos más gruesos, para que de esta manera pues la tierra no se nos salga por los agujeros que hay más gruesos. Vale, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es empezar a trasplantar el árbol. La tierra que le vamos a echar a este árbol va a ser pues un 20% de Kyrium, un 70% de Acarama y un 10% de humus de lombriz. Es muy suelta, como veis, es bastante suelta, para que se oxigene bien las raíces nuevas que va a emitir el árbol. Y una vez dicho esto, pues vamos a empezar a trasplantar el árbol. Bueno, vamos a coger el bonsái que le tenemos aquí preparado y le vamos a empezar a trabajar las raíces. Lo que vamos a hacer primero va a ser peinarle las raíces para separarlas bien del cepellón, ya que están todas muy compactas. También lo que haremos será meternos por esta parte de aquí abajo para ir empezando ya a trabajar un poquito el nevari. Vale, entonces es muy importante el peinado de las raíces, ya que intentaremos también de esta manera quitar el mayor número posible de tierra que viene del vivero. Hay que tener especial cuidado en esta primera poda de raíces, en no cortar. Ya vemos aquí alguna gruesa, esta que se puede apreciar aquí, esa intentar no tocarla. Luego en sucesivos trasplantes pues ya nos meteremos un poquito más con el cepellón. Y como os digo, ya nos tendríamos que ir metiendo poquito a poquito ya en la base del árbol para empezar a trabajar ese nevari. Una vez que ya le tenemos recortado bastantes raíces, le hemos quitado alguna que es un poquito gruesa, pero tampoco es muy importante. Lo que vamos a hacer va a ser, voy a cortar un momento el vídeo para limpiar la mesa y vamos a empezar a trasplantar y meterle el bonsái dentro de su maceta. Bueno, ya que tenemos la mesa de trabajo limpia, para poder trabajar bien vamos a coger la maceta y vamos a empezar a echarle tierra en el fondo de la maceta. Lo que yo suelo hacer es rellenar bien la maceta por dentro, pero justamente en el medio hacerle como una pequeña montañita. ¿Por qué hago yo eso? Pues muy sencillo, porque como me habéis visto antes, a la hora de quitarle raíces, lo que he hecho ha sido meterme por aquí abajo, ¿vale? Bien por la base del bonsái. ¿Para qué? Para que el día de mañana nos haga ya un buen nevari. Entonces hay que irlo trabajando cada vez que trasplantemos. Y la montañita es para que cuando metamos el árbol dentro no se nos quede ahí en el medio una capa de aire. Con lo cual sería muy malo para las raíces, ya que se nos podrían pudrir. Entonces, ahora ya que tenemos la montañita hecha, vamos a hacérsela un poquito más grande, ya que nos hemos metido bastante. Pues meteríamos el árbol. Una vez que metamos el árbol, lo que tenemos que hacer es irle moviendo y apretando hacia abajo. ¿Para qué hacemos eso? Para que se nos meta bien en la base del árbol, que es lo que os he dicho yo, para que no se nos genere esa bolsa de aire. Ahora que ya lo tendríamos, lo siguiente que tendríamos que hacer sería anclar bien el árbol. Hay que anclar muy bien el árbol por lo que os he dicho antes, porque es importantísimo que el árbol no se nos mueva. Entonces, con cuidado le vamos a anclar bien. Ahora ya, una vez que lo tenemos anclado, lo que vamos a hacer va a ser irle rellenando de tierra por los laterales. Lo que vamos a hacer es, con ayuda de unos palillos chinos, lo que vamos a hacer es ir girando y metiendo bien la tierra por dentro. Esto hay que hacerlo muy bien y muy despacito para que no nos quede
ningún hueco de aire. Vale, esto insistir mucho con los palillos, ir girando y metiéndolo bien para que no nos queden esos espacios vacíos de aire que va a hacer que luego las raíces se pudran. Bueno, una vez que ya tenemos el bonsái puesto en su maceta y trasplantado el árbol, lo siguiente que vamos a hacer va a ser, os acordáis que al principio yo siempre suelo dejar algunas ramas que quitamos porque no son buenas para el diseño, las dejo un poquito más largas por si a un caso hace falta hacer un jean. Pues esta la había dejado, no sé si se aprecia bien que tenemos aquí un trocito de rama, la había dejado más larga, pero para que no estorbara la quité más cortita. Y lo que vamos a hacer va a ser quitarla porque no vamos a hacer ningún jean ni nada con él y la vamos a quitar. Entonces, una vez que la hemos cortado, le vamos a poner la pasta cicatrizante. Ahí se aprecia bien. Le vamos a poner pasta cicatrizante porque si no el árbol... Lo primero es que está todavía con savia y está tirando mucha savia en los cortes. Y lo segundo, que a la hora de cerrar la herida va a cerrar muy bien. Evitamos también pues, que se meta agua que está muy cerquita donde está la raíz y se nos pudra esa parte del bonsái. Y ahora que ya tenemos esto, lo siguiente que vamos a hacer va a ser, como os dije antes, una vez que ya le tengamos en su maceta, que ya lo tenemos, pues vamos a rediseñar un poquito el bonsái y colocar un poquito las ramas acorde de la maceta donde le tenemos plantado. Entonces, esta primera que tenemos aquí, esta la vamos a bajar un poquito más. Para que luego, a la hora de... se nos vea esta masa de verde que tenemos aquí atrás, la vamos a poner aquí un poquito más atrás. ¿Vale? Y vamos a ir colocando el árbol poquito a poquito. Esta la vamos a abrir un poquito más y la vamos a bajar para crear masas de verde. Vale, va bien. Ahora ya lo que tenemos que seguir haciendo es ya recortar un poquito. Ahí le tenemos que... todo los brotes que se nos hagan del diseño los recortamos. Aquí atrás también nos hace falta quitar uno. Y casi que prácticamente que lo tendríamos. ¿Vale? Ahí ya tenemos creada la masa de verde y ya prácticamente que lo tendríamos. ¿Veis? Por todos los lados se ve la masa de verde. Este sería el frente. Ahora ya que le tenemos totalmente diseñado, lo que vamos a hacer va a ser darle un toquecito poniéndole musgo en determinadas partes del árbol. Se lo vamos a ir poniendo en distintos puntos y va a hacer un contraste muy bonito con el Kirium que le hemos puesto. Lo ponemos ahí, le ponemos también aquí un poquito. En el frente le ponemos también un poquito y le vamos dando unos toquecitos muy buenos al bonsái. Y por último le ponemos aquí en este lateral, por ejemplo. Y así quieras que no, pues queda muy bonito. Queda muy bonito el contraste que hace el Kirium con el musgo. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre cómo hacer una pizia de vivero de estilo Chocan. Si ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntarme todo lo que queráis, que yo estaré encantado de resolver todas vuestras dudas. Si os ha gustado, no olvidéis darle al like y os animo a que os suscribáis a mi canal pues para poder seguir creando más contenido. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.